Saludos. Para resolver el siguiente sistema, podemos darnos cuenta que tenemos una fuente de voltaje, una fuente de corriente y dos resistencias en serie, R1 y R2. Nos piden como primer paso determinar el voltaje Vs de la fuente de corriente. Primero, antes que nada, tenemos que denotar que tanto la fuente de corriente como la fuente de voltaje se encuentran en paralelo. Y como nosotros ya sabemos que todo sistema en paralelo tiene el mismo voltaje, podemos decir de manera directa que el voltaje en la fuente de corriente Vs va a ser igual a los mismos 24 voltios de la fuente de voltaje. Ahora, para el literal para el literal B, nos piden calcular la corriente I2. Para este literal, claramente vemos que la corriente I2 va a ser igual a ¿qué cosa? Al voltaje de la fuente de 24 voltios sobre la sumatoria de las dos resistencias. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar aquí expresada una sola resistencia que va a ser la resistencia equivalente entre R1 y R2. Por lo tanto, por esa resistencia va a circular nuestra corriente I2. Recordar también que la corriente I2 va a ser la misma tanto para R1 como para R2. Por lo tanto, aquí sería igual a 1 ohmio más 3 ohmios, 4 ohmios. Por lo tanto, me quedaría 24 para 4 a 6 amperios. Finalmente me piden calcular la corriente de la fuente como literal C. Para el literal C tengo que tener presente que aquí ingresa la corriente de la fuente y S. Aquí sale la corriente I2 y para acá ingresa mi corriente de 2 amperios. Por lo tanto, ¿qué decimos? Sumatoria de corrientes que entran igual a sumatoria de corrientes que salen, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, ¿quiénes ingresan al nodo? Este nodo que estoy dibujando aquí es este punto que está acá. Es el punto que está aquí. Este punto A es el mismo punto A. Por lo tanto, yo puedo decir que los 2 amperios más la corriente IS es igual a I2. Como me están preguntando la corriente IS va a ser igual a I2. ¿Cuánto vale I2? 6 amperios. 2 voltios, perdón, 2 amperios que están sumando en el lado izquierdo pasan a restar en el lado derecho. Por lo tanto, esto me va a dar como resultado 4 amperios. Y este sería el resultado del literal C. Ahora vamos a comprobar en nuestro software Proteo dichos valores. Necesitamos una fuente de corriente. Escribimos C-source. También necesitamos una fuente de voltaje. Y resistencia. Entonces vamos dibujando el sistema. Primero iba la fuente de corriente hacia arriba, luego la fuente de voltaje y dos resistencias. Ya. Entonces, aquí vamos a tener 2 amperios. Vamos a tener 24 voltios. Aquí vamos a tener 1 ohmio. Y acá vamos a tener 3 ohmios. Tenemos dos fuentes de corriente y una fuente de voltaje.
Entonces nos vamos aquí a los terminales o los modos de instrumentos virtuales. Necesitamos una fuente de voltaje para la fuente de corriente, un medidor de voltaje y dos medidores de corriente. Entonces, movilizamos nuestro elemento. Podemos conectarla en serie. También tenemos que tener en cuenta que los medidores de corriente siempre se conectan en serie. Y finalmente a la parte de abajo. Ya. Y aparece que ya tenemos nuestra fuente con nuestros valores. Efectivamente, tenemos aquí 24 voltios. Aquí tenemos los 2 amperios que circulan hasta este punto. También podemos ponerle etiquetas. Como nosotros llamamos el literal C a este punto, también podemos llamarlo A al punto que está aquí. ¿No? Entonces, revisando, es el mismo punto A, ingresan 2 amperios, ingresa IS y sale I2. I2 nos va a dar como resultado 6 amperios, 4 amperios y 2 amperios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estas dos resistencias R1 y R2, tanto la fuente de voltaje como la fuente de corriente, suministran 2 amperios más 4 amperios, 6 amperios a la carga R1 y R2. Eso sería todo referente al ejercicio 4 de la unidad 3 del boiler.